La exposición Blasco Ibáñez en otro formato destaca principalmente por la originalidad de su planteamiento y también por el respeto al carácter documental del material presentado. La iniciativa de la exposición de este proyecto parte del Museo de la Cerámica González Martí con el propósito de dar a conocer, difundir su rico patrimonio documental, artístico y bibliográfico, principalmente relacionado con el nexo que hubo entre el fundador de la institución, Manuel González Martí, i Vicente Blasco Ibáñez. Manuel González Martí, des de xicotet, tenia habilitat per al dibuix i una de les coses que va desenvolupar, que tenia 16 o 17 anys, va ser la caricatura. Blasco Ibáñez fue una figura relevante en el escenario valenciano, un personaje clave, español más famoso de su época, con más prestigio, a través de su pluma, a través de su obra y el éxito de las películas que se hicieron en los años 20. La primera vegada que va presentar caricatures va ser una revista que publicava en l'Institut, que es deia L'Estudiante, però després, abans d'aconseguir la majoria d'edat, va fundar una revista que es deia Cascarràbies, i en aquesta revista, en Cascarràbies, ja apareixen prou caricatures i prou números dedicats a Vicent Blasco Ibáñez. Vicent Blasco Ibáñez va ser un dels personatges, com Teodoro Llorente, un poc que eren el seu referent cultural. La primera parte de la exposición, titulada Blasco entre línea de lápiz, es un recorrido en clave visual a través de caricatura de la vida del escritor. Los libros seleccionados son todos la primera edición, La voluntad de vivir. Blasco mandó a quemar toda la edición en la playa de la Malvarrosa. Quedó un solo tomo que se conserva en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitivo. Este segundo espacio expositivo, titulado Blasco en la memoria, que recuerda, por un lado, los homenajes que han hecho a Blasco después de su muerte, pero también elementos relacionados con su vida. Destaca de forma especial un diploma llamado Fe de Bautismo, que nunca ha sido expuesto, corresponde al paso del Ecuador. Por otra parte, queremos recordar a Nacio Ballari, el escultor que ha realizado dos de los monumentos de Blasco Ibáñez. Y para recordar el papel en la historia del cine de Blasco, el cartel de la adaptación a la novela Los Cuatro Jinetes de Apocalipsis. El tercer ambiente temático fue el del Caballero de Atenea, para explicar los nexos entre González Martí i Blasco Ibáñez. Després, la relació de González Martí amb Blasco Ibáñez va ser prou fecunda, perquè en altres publicacions, com les Impressiones, sempre apareixien referències a Blasco Ibáñez com a un gran intel·lectual valencià. En el ambiente cultural de Valencia tuvo bastante importancia el Círculo de Bellas Artes, donde se reunían numerosos jóvenes artistas, dibujantes, pintores, escultores. Los componentes de este grupo eran González Martí y los ilustradores que hemos reunido en esta exposición por su relación y su vínculo con la editorial Prometeo. La editorial que Blasco fundó en 1914, donde reúne todas las editoriales anteriores
y intenta de dar al libro un aspecto estéticamente moderno. Ell diu que Blasco Ibáñez va començar a tenir relació amb ell i li dedicava les novel·les. I inclús en alguna novel·la, González Martí, com a col·leccionista, és un personatge un poc que apareix personalitzat en alguns dels personatges de les seves novel·les. En esta parte de la exposición hemos reunido Federico Mellado, que participó como ilustrador en la revista de Folky, pero también desde 1915 que ilustra las portadas de la editorial Prometeo. Desde 1923, Arturo Ballester es el ilustrador casi exclusivo de la editorial Prometeo y el que ilustra las últimas novelas de Blasco. Luis Dubón fue el autor del cartel para la película de Blasco, Sangre y Arena. En 1921 se organiza en Valencia la Semana Blasco Ibáñez. Ya Blasco llega como un triunfador con distintos eventos de tipo cultural. Blasco visita la colección de cerámica de González Martí y le muestra sus estudios sobre los azulejos borgianos encontrados en el Vaticano, el Castillo Sant'Angelo. Desde su llegada a Valencia, Blasco había comentado sobre su idea, su proyecto de fundar un museo sobre la cultura valenciana. Manuel González Martí dona su colección de cerámica junto a las otras colecciones que había reunido con su esposa al Estado. El Museu Nacional de Ceràmica s'inspira d'alguna manera en l'actualitat en unes paraules que va donar en un discurs que va fer Blasco Ibáñez l'any 21 i ell es referia a dient que faltava un lloc on se poguera fer una reflexió sobre els grans personatges de la història valenciana. De este modo también se tiene en cuenta la propuesta de Blasco de fundar un museo donde se reúne no solo las tradiciones valencianas, sino las artes, las pinturas, Aquesta veneració d'alguna manera se va replegar en el fet de que fundara en el museu una sala dedicada a l'escriptor, al novel·lista, que se va inaugurar en 1967. González Martí va recollir en part aquesta idea i en el nostre museu tenim de tot. Tenim moltes caricatures de Blasco Ibáñez i tenim aquesta relació de Folky, González Martí, en Blasco Ibáñez i el món de la caricatura. Esperamos que esta exposición aporte nuevos conocimientos al visitante y le presente la imagen pública de Blasco en una visión a través de un prisma alejado de los tópicos ya conocidos y además conozca faceta de editor de Blasco y promotor de la cultura y la relación que hubo entre este personaje y Manuel González Martí y los artistas valencianos. En la sala que González Martí va dedicar a Blasco Ibáñez en el museu tenim una evocació a aquesta frase que va dir Blasco Ibáñez referint-se a València, que era l'Atenes del Mediterrani. I la tenim a través de la presència de la figura d'Atenea, de Roberto Roca. I gràcies a la col·laboració entre l'autor, Roberto Roca en aquell moment, i els Lladró, es va coure una figura monumental que té una alçada de quasi 7 metres i que encara es pot veure allí.